Veremos ahora una rápida introducción a cómo diseñar interfaces gráficas en Java. Y en esta ocasión sí vamos a utilizar una IDE. De hecho, la IDE que estoy utilizando es NetBeans, que tiene una herramienta bastante útil para diseñar interfaces, siempre y cuando el programador entienda qué es lo que está haciendo con ellas. Vamos a ver aquí del lado derecho una serie de componentes que nos van a permitir crear las ventanas de una aplicación con todos sus elementos, botones, áreas de texto, áreas para contraseñas, etcétera, etcétera. En el caso de NetBeans, esto se puede iniciar muy fácilmente pidiendo una JFrameForm. Realmente una JFrameForm es una clase de Java común y corriente que extiende una clase muy en particular. Entonces, vamos a crear una simplemente para mostrar el método y ahorita un poco cómo funciona NetBeans. Le vamos a dejar su nombre por defecto porque realmente esta no va a tener nada especial. Y lo que va a hacer Java NetBeans por nosotros es generar todo el código que produce ahorita esta ventana. Vamos a ver que se trata de una ventana que no hace nada. La verdad es que ustedes pueden hacer esto a mano. Simplemente pueden decir quiero una clase nueva, un objeto.java. Y pueden agregar todo esto a mano simplemente consultando la API. Pero en este momento nos va a ser más rápido hacerlo con la IDE. Bien, ¿cómo se ve entonces el código de esta ventana que no hace nada? Podemos entrar aquí a fuente. Este es simplemente el nombre del paquete. Después, bueno, como este código es generado automáticamente, no lo estamos haciendo nosotros. En lugar de importar los paquetes, lo que decidieron hacer los diseñadores es siempre poner el nombre completo con todo y apellidos. Es decir, puede utilizar la clase JFrame porque está diciendo que está en el paquete javax swing JFrame. Existe una forma más rápida de hacerlo, que sería decir import javax.swing.jframe y a partir de ese momento puedo simple y sencillamente borrar esto. De hecho aquí sí nos permiten hacerlo, pero bueno, es opcional, no es obligatorio. Bien, una vez que ya creamos nuestra ventana principal, bueno, observen cómo se ve realmente el código. Extendimos una clase en particular que ya nos provee la API de Java. Es importante esto porque las clases que ya provee Java se comunican con el sistema operativo. Y el sistema operativo es el que se encarga realmente de crear las ventanas y los demás componentes. Java tiene además una filosofía bastante interesante, que es que por defecto crea ventanas que se adapten al estilo de las ventanas del sistema en el que está corriendo. Entonces, si este mismo programa lo corren en Linux, en Ubuntu, las ventanas se van a ver por defecto con el mismo tema con el que están todas las demás ventanas de nuestro sistema. Si lo corren en Windows, se van a ver como ventanas de Windows. Si lo corren en Mac, van a verse como ventanas de Mac OS. Entonces, igual observen, tenemos un constructor como en cualquier clase. Aquí ellos utilizaron un método initComponents que está aquí. Entonces, este método lo generaron ellos automáticamente cuando nosotros decidimos crear un nuevo frame. Es el código para crear esto. Insisto, ustedes podrían haber escrito este mismo código adentro del constructor y funcionaría exactamente igual. Lo que ellos están haciendo aquí es utilizar una función auxiliar para generar automáticamente todo el código que se necesita para diseñar esa ventana. Lo mandan llamar aquí desde el constructor. Esto está bloqueado, está en gris. Observen que si yo lo meto aquí y comienzo a teclear, no me permite modificarlo para que yo no descomponga lo que ellos están generando automáticamente. Pero sí puedo entrar en las regiones blancas y continuar aquí haciendo cosas. Entonces, estas son las áreas donde yo puedo poner mi propio código para controlar mi aplicación. Y estas son simple y sencillamente las áreas responsables de lo que vamos a dibujar por acá. ¿Cómo funcionan las ventanas? Lo vamos a ver en unos segundos. Lo que tenemos en la parte de acá abajo es el método main. Como toda aplicación tenemos que comenzar con un método main, pero sí empezamos a ver aquí algo un poco nuevo. Esto que está aquí
invoke later new runnable, de hecho aquí vemos también la creación de una clase anónima interna, es el lanzamiento de un nuevo hilo. Es uno de los próximos temas que vamos a ver. Si nosotros queremos que nuestra pantalla nuestro programa se esté ejecutando y al mismo tiempo permita que el usuario realice otras acciones, que yo pueda apretar botones y a lo mejor esté realizando un procesamiento y si yo aprieto más cosas se pueda interrumpir, es decir, que se esté ejecutando al mismo tiempo que el usuario está interactuando con él, necesito simular que yo esté realizando varias tareas al mismo tiempo, dibujar la pantalla, realizar los cálculos, escuchar al usuario, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en que se hace eso es creando varias estructuras conocidas como hilos. Un hilo es una especie de proceso ligero, un fragmento de nuestra aplicación que se va a encargar de procesar simple y sencillamente dibujar la interfaz gráfica. Habría, por ejemplo, otro hilo donde podríamos estar realizando otro tipo de procesos. Entonces, aquí por primera vez vamos a ver que nuestras aplicaciones no corre todo adentro de main, sino que vamos a tener una especie de casi procesos corriendo uno al lado del otro. Insisto, más adelante veremos los detalles de cómo funciona eso, pero aquí aparece por primera vez. Entonces, lo que va a suceder es que en este nuevo hilo, que es parecido a un programa ligero paralelo, se va a invocar al constructor y se va a pedir que la ventana se haga visible. Y por eso podemos entrar aquí, el constructor, hacer las cosas que queramos y en algún momento el mismo proceso que se inició aquí va a mandar llamar, este se manda a llamar desde acá y se va a encargar de dibujar la ventana y escuchar lo que esté haciendo el usuario. Ahora, bueno, una ventana solita de momento no hace gran cosa. Si nosotros queremos que empiece a realizar actividades, tenemos que agregar elementos. Para eso, bueno, vamos a ver qué es lo que está de este lado del panel. Del lado derecho tenemos lo que se le conocen como los contenedores. El panel, la barra de herramientas. Estos son paneles con diferentes tabuladores para que podamos tener diferentes controles en diferentes pestañas. Paneles que a lo mejor tienen un lado izquierdo y un lado derecho, o arriba y vertical. Pueden probar aquí las diferentes opciones. En particular, el panel es el que se encarga de contener a otros elementos. Entonces, para hacer la pantalla de nuestra calculadora, de hecho, utilizamos un panel. Otro panel lo utilizamos también en la parte de abajo para acomodar ahí los botones de los números. Lo que nos va a permitir otra vez esta interfaz es configurar fácilmente el panel. Insisto, lo pueden hacer ustedes directamente con código. Nada más que observen un poco cómo se ve. Bien, ahorita vamos a explicar en qué consiste toda esta jerga. Bien. Cada componente tiene dentro lo que se conoce como un Layout Manager. Si yo entro ahorita a JFrame, vamos a ver que entre las opciones hay una opción que dice Set Layout. Y existe Absolute Layout, Border Layout, Box Layout, Card Layout, Flow, Grid, Back, Null, etcétera, etcétera. Estos layouts lo que hacen es dividir la pantalla en diferentes regiones. Este tiene ahorita uno que se llama Free Design. Bueno, yo puedo cambiarlo por un Border Layout. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, si yo quiero volver a poner aquí el panel, vamos a borrarlo de momento. En un Border Layout voy a tener diferentes regiones. El centro, norte, sur, este y oeste. Entonces puedo tomar otra vez un panel, arrastrarlo aquí adentro, meterlo. Vamos a ponerle de otro color. Así. También estos tienen diferentes atributos que nosotros vamos a poder controlar con lo que está acá. Entonces, si tomo el panel, puedo ver de qué color es su color de fondo. Vamos a escoger ahorita simplemente algo que se note. Y aquí podemos ver de qué tamaño está quedando nuestro panel. Podemos intentar agregar otras cosas, otro panel, por ejemplo. Y aquí ya la forma que, bueno, aquí queda un panel adentro del otro panel. También podemos tomar aquí propiedades
y acceder a diferentes cosas que se pueden configurar del layout del JFrame. O podemos entrar aquí y editar lo que está ocurriendo con los layouts. Bueno, aquí de momento border no me está dejando... perdón. No hay mucho que configurarle, entonces vamos a cambiarlo por otro. Como el que se usó en la calculadora, que sería el Create Back Layout. Aquí sí podemos entrar a Customize Layout. Y nos va a dar opciones como, por ejemplo, cuántas columnas queremos tener. Entonces, si tenemos más componentes, vamos a quitar este de aquí. Bueno, no me deja poner un panel al lado del otro. A ver, tratemos de arrastrarlo fuera de aquí. Ok, ya está en el mismo nivel. Nice. Ahora sí tenemos dos paneles. Entonces, por ejemplo, podemos tener dos columnas y un renglón. O podemos tener dos renglones. También podríamos configurar la separación entre ellos, etcétera, etcétera. Pueden checar en cualquier menú de componentes cuáles son las cosas que se pueden hacer dentro de los componentes de Java. Hay muchos tutoriales al respecto y también en la documentación oficial. Ok, siguiente parte. Digamos que ya tenemos ahorita paneles. También podemos arrastrar botones. Y aquí es donde empieza a ponerse bastante interesante el asunto. Todo lo que he estado agregando aquí, de hecho, se va agregando acá dentro de Init Components. La verdad es que ahorita que lo estoy probando me está gustando mucho más el layout por defecto. Entonces vamos a borrar estos simplemente para el ejemplo. Y vamos a regresar al Free Design. Arrastrar un panel aquí. Vamos a cambiarle el color para que sea visible. Y vamos a poner un botón aquí adentro. Podríamos continuar decorándolo poniendo cosas acá abajo. Y aquí vemos cómo se ejecuta. Sin embargo, este botón no hace nada. Cuando haga doble clic en este botón, la IDE va a generar automáticamente este fragmento de código con un método llamado JButtonOneActionPerformed. Un tip, a lo mejor si este botón se va a llamar imprime, no es bueno que se llame button1, porque luego no me voy a acordar de qué es. Entonces es recomendable cambiarle el nombre. Aquí dice no los modifique porque no quiere que los modifiquemos aquí. Puedo entrar aquí, aplicar refactor, rename, y este botón 1, por ejemplo, se podría llamar JButton1 imprime. JButton imprime. Y a partir de ahora ya voy a poder programar con él con un nombre mucho más significativo. Ahora, ¿qué me sucedió con la aparición de este método? ¿Qué hace? Es un método auxiliar. Bueno, observemos que aquí estamos recibiendo un objeto de tipo ActionEvent de una interfaz que define Java, una clase. Pero también se generó una sección de código en la parte de acá arriba. JButtonImprimeActionPerformed. Y lo podemos encontrar aquí arriba. Aquí tenemos otra vez la aparición del uso de clases anónimas internas. ¿Por qué necesitamos pasar como parámetro una función en este caso? Pues porque necesitamos asociarle a nuestro objeto botón cuál es la acción que queremos que realice, el código que queremos que ejecute, cuando el usuario haga clic en él. Cada vez entonces que un usuario haga clic, se va a generar un objeto de tipo ActionEvent
Y lo que nos está diciendo aquí en la interfaz de la clase button, JButton, es que podemos agregar entonces un objeto que implemente, que sea instancia de una clase que implemente la interfaz Action Listener. Y la interfaz Action Listener es prácticamente como una interfaz funcional. Claro que esta fue inventada mucho antes de que se inventara el término interfaz funcional, entonces si consulta la documentación no va a decir eso, pero lo es, porque es una interfaz en la que tenemos que implementar un único método que se llama ActionPerform. Algunos de los listeners que van a encontrar en Java, bueno, no son interfaces funcionales porque realmente tienen más de un método que se tiene que implementar, pero en general lo que nos están indicando es que al implementar esas interfaces podemos agregar aquí el código que se va a tener que ejecutar cada vez que realicemos alguno de los diferentes acciones con los componentes de la interfaz de usuario. Arrastrar, soltar, hacer clic, doble clic, cambiar el texto, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que generó este código fue precisamente esta clase anónima y utilizaron la misma técnica de crear un método privado para que nosotros podamos modificar este código generado y poner aquí lo que nosotros vamos a utilizar. Explicado eso, podemos ver ahora cómo funciona esto en el caso de la calculadora. Esta ya le invertí un poco más de tiempo acomodando los botones correctamente. Podemos ver aquí la estructura. Tenemos una ventana principal, JFrame, con dos paneles. Un panel que se va a encargar de hacer la de pantalla. Otro panel que va a contener los controles. La pantalla tiene adentro una caja de texto. Y el panel de acá abajo contiene una serie de botones que corresponden a los números y a las operaciones división, multiplicación, menos, igual, porcentaje, C y AC. Y en la parte del código, aquí tenemos ya toda la parte personalizada y además tenemos lo que se acostumbra generar automáticamente, la inicialización de los componentes. Bueno, aquí para distinguir a los atributos que ellos crearon, los pusieron en la parte de hasta abajo del código. Recordemos que nosotros usualmente ponemos los atributos en la parte de arriba. Y bueno, todos esos elementos los están inicializando aquí, creando los botones. Y aquí vamos a ver cómo se modifican los atributos, como el texto que muestra el botón, y se crean todas estas clases anónimas donde se va a decir cuál es la acción que debe de corresponder a cada uno de los botones. Entonces aquí estamos viendo muy frecuentemente cómo se utilizan las clases anónimas para poder pasar ese tipo de información. Y en la parte de acá abajo vamos a ver cómo nosotros utilizamos ese código para irlo rellenando y darle la lógica a nuestra calculadora. Entonces esto se refiere a la parte del diseño. En el siguiente video vamos a ver ahora sí cómo se implementa la lógica que teníamos en nuestro autómata dentro de la interfaz gráfica que se acaba de generar. Les recomiendo realmente que entren en esta parte y analicen las diferentes opciones que existen entre menús, separadores. Hay diferentes ventanas, incluso algunas ya son auxiliares, ya permiten elegir colores, elegir archivos y esto ya está preprogramado, entonces lo pueden utilizar. Hay etiquetas y otras cosas que pueden resultarles bastante útiles.